A pesar de lo que fue la marihuana, ya comencé a consumir lo que se le llama la perica, cocaína, como le dicen. Le digo a los jóvenes, piensen muy bien el camino que están tomando. Detrás de cada personaje hay una historia que pocos conocen. Aquí no hablamos de apariencias, descubrimos el camino, las luchas, las caídas y las victorias que marcaron cada vida. Bienvenidos a Detrás del Personaje con Iván Riascos. Historias reales que inspiran. Comencemos. Hay historias que no se construyen con aplausos, que no se construyen en medio de tantas cosas buenas que la vida nos ofrece. Hay historias que se construyen desde el dolor, desde el sacrificio, desde lágrimas, ¿sí? Y hoy tenemos a un hombre que pasó de la adicción a la restauración. Un hombre que vivió su juventud, su adolescencia, gran parte de su vida en un mundo que lo destruyó por completo hasta cierto tiempo. Hoy nos acompaña, en Detrás del Personaje, nos acompaña nuestro querido hermano y amigo Ricardo Pastor, Dios me Ramírez. le bendiga Sí, mucho. bienvenido Ricardo a este espacio de Detrás del Personaje. Para nosotros es un honor, es un placer conocer tu historia. Esa historia que va a bendecir y va a edificar muchas vidas de las personas que nos están viendo en este podcast. Gloria al Señor, mi pastor. Igual, muchas gracias, muchas gracias. La realidad es que Dios es maravilloso. Le damos siempre la gloria a Él por lo que sabemos de que para Él no hay nada imposible. Siempre hubieron situaciones que uno verdaderamente uno pensaba que nunca iba a salir de ella, pero la mano del Señor siempre lo sostiene a uno, a pesar de cualquier situación que estemos viviendo, circunstancias fuertes o difíciles, que la vida se nos viene, pero ahí está el Señor controlando todo nuestro entorno. Amén. Así es, así es. Y antes de pasar a que tú nos des detalles de todos esos procesos que viviste, ¿qué es lo más importante hoy en tu vida? Para ti, ¿qué es lo más importante hoy en este tiempo de restauración? Bueno, como vemos, el más importante en mi vida es Jesús, porque gracias a Él y a la labor ardua de mi esposa, mi familia, que me apoyaron mucho, estuvieron ahí al pie de cada situación, cada movimiento y con su clamor, su oración, Dios pudo hacer la obra. Jesús y mi familia son la parte más importante en este tiempo para mí. Así es, importante. Eso es una gran realidad. Sin Dios es imposible realizarlo. ¿Y qué más cuando la familia está unida a ese proceso de restauración? Gloria al ¿Sí? Señor. Ahora, Ricardo, quiero que tú nos cuentes cómo empezó todo. ¿Cómo fue que fuiste pisando fondo? ¿Cómo se originó? Bueno, mi pastor, sí, a la edad de 13 años, yo era un joven, un niño, porque todavía era un niño que me las creía autoindependiente, independiente de que pensaba de que yo no dependía de mis padres. Aunque vivía con ellos, pero yo trataba de hacer mi vida a mi manera, lo que se me ocurriera, lo que se me viniera a la mente, pero ya a medida del tiempo que fue pasando y las circunstancias a las cuales me fueron involucrando, me fui dando de cuenta de que yo no estaba solo. Todo comenzó cuando comencé a juntarme con personas que no debía haberme juntado, comencé a ser desmandado a lugares que no debía haber transitado y de ahí en adelante ya comencé a frecuentar esos lugares por mí mismo. Entonces ya comenzó ya lo que fue la adicción a la marihuana, que fue la parte donde prácticamente me atrajo, por lo que miraba que jovencitos, personas ya mayores de edad, lo consumían y para mí eso era un deleite, lo que yo miraba que ellos hacían. Yo decía, bueno, yo tengo que vivir esta vida. Pero miré que a medida del tiempo traté yo de alejarme de eso, pero ya como estaba involucrado, no pude. Entonces fue pasando el tiempo, fue pasando la edad, fui cumpliendo 14, 15 años, 16 años, pero ya yo comencé a atraer a otros jóvenes a ese mismo camino que no es un camino correcto, no es un camino de bien, pero entonces ya comencé a mirar de que verdaderamente yo, a pesar de que estaba reunido con mucha gente, a la verdad estaba solo. Estaba solo porque no recibía el apoyo de ninguno de ellos, sino el apoyo que mi familia, aunque ellos
se comportaran como se comportaran, me llamaban la atención, pero ellos siempre estaban al pendiente y al cuidado de que mi vida no se fuera a desboronar más de lo que ya estaba. Llegué a la edad de 17 años, conseguí una persona, una mujer que hoy es mi esposa. Hoy es mi esposa, la amo demasiado, la gloria es para el Señor, por lo que ella, a medida del tiempo, fue pasando el tiempo y ella fue notando mi actitud, mi comportamiento y cosas que ella veía que yo hacía, que yo nunca se lo demostré cuando nos conocimos. Y entonces ya llegamos a los pies de Cristo, a la edad de 20 años, nos invitaron a una campaña evangelística. Fuimos a aquella campaña, en aquella campaña recibimos a Jesús como Señor y Salvador, pero aunque ella perseveró, mi vida siguió en las mismas, consumiendo droga y transitando las calles. Sí, y tremendo que empezaste de una edad muy temprana, ¿sí? Y tú dijiste algo importante y es las relaciones. Sí, por ahí hay un dicho, un refrán que dice, dime con quién andas y te diré Amén, quién eres. También la palabra de Dios dice claramente, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es amén, importante resaltar ese punto. Las relaciones, ¿con quién nos relacionamos? Aunque nosotros tomamos nuestras decisiones, pero hay influencias. Y más en esa etapa de la adolescencia y la juventud, donde uno cree que se la sabe toda. amén. Uno cree que ya está maduro, pero realmente no lo está. Pero síguenos contando. Bueno, siguió pasando el tiempo, ya mi esposa ya comenzó a visitar la iglesia más frecuentemente, yo como mi vida ya estaba hecha prácticamente un desorden, ya yo me desvié al camino que verdaderamente no debía haber tomado. Al pasar de lo que fue la marihuana, ya comencé a consumir lo que se le llama la perica, cocaína, como le dice. Y eso fue más fuerte en mi vida porque eso causó un impacto más impresionante. Ya comencé a adelgazar, ya no ingería alimentos, no comía, y ya miraba de que ya las amistades con las que yo frecuentaba, muchos se fueron alejando. Al mirar el efecto que eso fue ocasionando en mi vida, porque ya no le prestaba atención a lo que la gente dijera, ya no le prestaba atención a lo que me dijeran mi familia, no le prestaba atención a lo que me dijera mi esposa, sino que yo estaba viviendo mi propia vida. Ya cuando el tiempo pasa, ya la edad prácticamente 20, 21, 22 años, tenemos a nuestra primera niña, Y actualmente, ¿cuántos años? Sí, tiene 23 años. 23 años, ella se llama Mayra Lice Ramírez, es la hija mayor que tenemos y ella sufrió mucho, mucho al mirar que yo estaba en una condición no muy deseable, una condición no muy apta como para yo poder circular en el entorno y darle una vida que ella se merecía. Ya 5 años después tenemos al otro niño, que es Andrés Felipe Ramírez, por la gloria y la misericordia de Dios. Hoy es un niño con 18 años, está practicando lo que es el fútbol y hoy, gracias al Señor, está fuera del país jugando. Entonces me puse a analizar y a mirar y a pedirle mucho a Dios que esa no era la vida que yo quería, no era el ejemplo que yo quería darle a ellos. Así que nos pusimos de acuerdo con mi esposa, la cual ella comenzó a orarle mucho a Dios, a hacer muchas actividades, lo que fue ayuno, vigilia, con tal de que Dios hiciera una obra muy especial y me liberara por completo de esa adicción de la droga. Así que ella comenzó a involucrarse más con el Señor, aunque yo visitaba la iglesia frecuentemente, pero ese no era el destino que yo quería, no era la vida que yo quería, porque yo siempre decía, no, yo nunca estaré en los caminos del Señor, pero tengamos en cuenta algo, que nuestros planes son unos, pero los planes de Dios son más grandes y muy diferentes. así es. Importante todo esto resaltarlo porque verdaderamente esas cosas afectan mucho el hogar, ¿no? Una cosa es uno solo, que le afecta a uno, pero cuando ya hay un núcleo familiar es algo más fuerte, es algo más impactante porque trae daños físicos, psicológicos, emocionales. No sé si en medio de esa situación o de esas crisis, tú llegaste a agredir a tu hija o a tu esposa físicamente.
Bueno, gracias a Dios no, pero sí hubo afectación verbal, emocional hacia ella, porque ella al mirarme en la condición en la cual yo permanecía y en los lugares donde yo permanecía, eso les causaba un trauma, porque mi hija más que todo fue la que más padeció por esa situación. Por eso, esto se lo digo prácticamente a los jóvenes, voy a adelantarme un poquitico, se lo digo a los jóvenes, piensen muy bien el camino que están tomando. Si quizás algún joven que esté consumiendo alucinógenos, alguna droga, logra escuchar este video, hay un Dios en el cielo que está intercediendo por ustedes. Hay una persona, aunque no le conozcamos, que está intercediendo por ustedes. Eso me pasó a mí sin darme de cuenta. Hubieron muchas personas, aparte de mi esposa, pero la persona a la cual yo miraba que constantemente hacía esta tarea era mi esposa. Y yo, muy apenado, hay veces salía de la casa y ya me daba pena volver a la casa, ya habiendo yo ingerido y consumido aquellos alucinógenos. Entonces sí, mi familia, por lo menos mi esposa, mis hijos, ellos fueron muy afectados sentimentalmente, y miramos de que a pesar de todo eso, siempre hubo la esperanza, siempre hubo la esperanza porque hubieron personas muy allegadas a mí, a mi familia, que le decían a ella: no, usted no va a encontrar ningún futuro en él, déjelo, usted está muy joven. Y ella tomó de la mano a Jesús, ella perseveró y dijo que algún día me tendría que ver restaurado. Y para la gloria y honra del Señor, hoy están viendo los resultados. Igual voy a continuar contando el testimonio porque esto es una partecita la cual estoy tratando como de introducirlo, como de recortarlo porque es muy largo. Si nos quedamos el tiempo completo y contando de lo que Dios hizo, aquí nos va a darnos las 10 de la noche. Gloria al Señor. Sí, mi pastor. Entonces, como le venía diciendo, ya comenzamos. Ella me invitaba a la iglesia, yo iba, pero no era lo que yo quería. Yo quería disfrutar mi vida porque el momento en el cual yo estaba viviendo para mí era el mejor, el que un joven puede estar viviendo, pese a la condición en la cual estemos viviendo, depende de lo que estemos haciendo, pero sabemos de que nunca el Señor quitó su mirada de mí ni de nosotros. Entonces me di cuenta de que algo estaba pasando, por lo que ya comenzaron a haber efectos en mí de cosas que yo hacía, la cual yo me preguntaba, pero yo por qué lo hago, cosas que nunca hacía, y eran las oraciones que mi esposa estaba llevando a nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Así que una vez estoy en cierto lugar y comienzo a sentirme incómodo, incómodo, estoy en lo que me gusta hacer, lo que estaba yo haciendo, queriendo yo ingerir lo que venía ingiriendo, y me sentí incómodo con ganas de salir corriendo de ese lugar sin saber por qué, sin saber qué estaba pasando. Me levanté de ese lugar, boté todo lo que tenía en la mano y salí corriendo a mi casa sin saber la causa, la razón, y llegué a mi casa llorando. Llorando, desde ahí me di de cuenta de que las oraciones de mi esposa estaban haciendo efecto. O sea, ese fue un impacto, eso fue lo que te llevó a tomar la decisión de decir: "No quiero seguir más". Sí, eso fue como que algo que te marcó y dijiste: "No quiero seguir viviendo esta vida", que entre comillas, pues, le llamabas vida, ¿no? Y luego vino ese proceso de cambio. Ahora bien, ¿cómo reaccionaron los familiares de tu esposa, tu suegra, familiares de ellos frente a lo que tú estabas viviendo? Porque no es fácil para una persona, en este caso la esposa, luchar con un hombre en medio de esa condición, porque está expuesta a los comentarios de la familia, a los comentarios de los demás. ¿Cómo ella tomó eso? Bueno, los familiares de mi esposa siempre me brindaron apoyo, por lo menos su madre, mi suegra. Ella no son cristianas porque cuando comenzamos ese proceso, la única que había llegado a los caminos del Señor fue mi esposa. Y mi suegra, por X o Y razones, nunca trató de involucrarse en nuestra relación ni a decirle a ella
déjelo, apártese, mire la vida que le está llevando, no es el futuro que usted se merece, pero sí le daba consejos sabios. Y siempre le decía: "Mija, luche por su esposo, porque Dios se lo va a cambiar". No siendo conocedora de la palabra, no siendo una persona creyente, no siendo una persona cristiana, al contrario que en mi familia, eh, en ocasiones sí miraban la condición en la cual yo estaba, le decían a mi esposa: "Usted está muy joven, no sufra más, tome su decisión, usted puede buscar a otra persona que le dé un buen futuro", pero mi esposa nunca creyó a las palabras negativas que se le daban, tanto como mi familia o tanto cualquier otra persona que le podía darle una palabra negativa viéndome en las condiciones, pues, que yo estaba. Ella no creyó en ninguna de esas palabras, sino que se enfocó en aquel que podía traer restauración a mi vida. Ahora bien, ¿visitaste algún centro de rehabilitación o cómo fue ese proceso de liberación? Y es importante que tú nos comentes cómo fue ese proceso de restauración, porque normalmente, pues, algunos van a los centros de rehabilitación que también son importantes, Amén, amén. ¿sí? Pero también sabemos de que Dios obra como Él quiere, ¿sí? ¿Llegaste a un centro de rehabilitación o cómo fue tu proceso de liberación? Bueno, gracias a Dios no. Gracias a Dios no quise hacerlo por mi propia fuerza. Ya al mirar de que no encontraba otra salida, quería cambiar, pero no encontraba la forma, la manera de que poder dejar eso. Eso es algo muy fuerte, muy difícil, que después de que la persona logra caer en eso, le es difícil volver a recuperarse y al salir a no ser por la ayuda de Dios. Nunca visitó un centro de rehabilitación, gracias a Dios. Quise hacerlo, pero siempre me enfoqué en lo que Dios iba a hacer un día. Y además de que la ayuda que tenía, porque no estaba peleando solo, siempre tuve una persona a mi lado de que me decía: "Avance, yo sé que usted puede, yo sé que usted no se va a morir así", porque eso era lo que yo pensaba, y siempre en las noches le preguntaba a Dios, le decía: "Dios mío, ¿será que yo voy a morirme en la condición en la cual estoy?". Y ella me decía: "Nunca diga eso, Dios no va a dejar que usted muera, usted va a ver los frutos, el cambio que Dios va a traer a su vida". Con esto no quiero decir de que los centros de rehabilitación no son buenos. Aquella persona que tenga la oportunidad y tiene la oportunidad, la cual esté pasando por una situación como la que yo pasé, si puede visitarlo, puede hacerlo. Ese es el trabajo que ellos hacen, ayudar a los jóvenes que están adictos en la drogadicción y en el alcohol, porque esa fue otra cosa que también comencé a consumir, el alcohol, aunque no duró mucho tiempo en mi vida, pero sí comencé a consumirlo, gracias a Dios, por medio de ninguna de aquellas cosas agredí a mi esposa físicamente, pero sí eso lo lleva a uno a perder el control en muchas áreas de la vida, que uno piensa que está reaccionando y actuando de buena manera, pero lo que uno está haciendo es lo contrario y haciéndole daño a muchas personas. Y desde el momento en que tú saliste de tu casa, que empezó este tema de la adicción del consumo, al tiempo de que empezó tu restauración, ¿cuánto tiempo pasó? Más Bueno, aproximadamente 17 años duré en el proceso de la droga y 17 años duró mi esposa orándole al Señor para que Dios hiciera una obra en mi vida, porque desde los 13 años, perdón, 16 años, porque desde los 13 años, cuando recibí la liberación de parte de Dios, tenía 29 años cuando Dios comenzó a hacer su trabajo, su obra, aunque en muchas ocasiones quería seguir frecuentando aquellos lugares, pero trataba de fortalecerme mucho en el Señor. Eso fue algo que me conllevó a dejar el empleo, fue algo que me conllevó a tratar de buscar mis propios medios, mis propios beneficios, mi propio dinero para sostener a mi familia. Pero cuando Dios me hizo entender que la única respuesta a los problemas que estábamos viviendo estaba en Él, comencé a buscar al Señor más intensamente. Una tarde recuerdo que estaba recostado en la cama y me puse a leer la Biblia porque me sentía cansado de tratar de buscar las cosas a mi propia manera.
Tomé la Biblia y comencé a leer la Biblia y me quedé dormido con la Biblia montada en el pecho. Y tuve un sueño que en el mismo sueño me llamaban y me decían Proverbios capítulo 2 versículo 4 y 5. Proverbios capítulo 2 versículos 4 y 5. Cuando me despierto y siento que tengo la Biblia, tomo la Biblia y comienzo a buscar ese libro de Proverbios porque no conocía muy bien los libros. Logro mirar que el texto que estaba escrito era: si como a la plata lo buscares y lo escudriñares como a tesoro, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Fue un versículo muy bueno que me ayudó demasiado a fortalecerme cada día más y más en el Señor y a comenzar a buscar la Biblia desde ese momento para que la palabra de Dios cada día fuera siempre efecto en mi vida. Interesante todo esto porque la verdad, fíjate, tantos años, 16 años pasaron, 16 años. de expresar, y es tremendo. Y es ver la mano de Dios. Es importante resaltar la confianza en Dios. ¿Sí? Amén, amén. Como comparte Ricardo, no estamos diciendo que es malo el centro de rehabilitación, hay que hacerlo. Pero también reconocer de que obra como Él quiere. Y es importante eso, ¿no? La confianza en Dios, pero también la determinación, Gloria al el Señor. deseo, el querer salir de esa condición, el querer salir de eso en lo cual me encuentro y que está afectando mi vida, no solo mi vida, sino a mi familia, al que está a mi alrededor. Sí, entonces es importante esa parte, resaltarla. Ahora bien, Ricardo, actualmente, ¿cuánto tiempo podemos decir sin consumir? Porque estamos diciendo que el tiempo hasta que empezó tu liberación, tu Gloria al restauración. Señor. Pero ahorita ya en este tiempo presente, ¿cuántos años llevas en libertad? Para la gloria y la honra del Señor llevo 17 años siendo libre, y no fue por mis propias fuerzas, no fue por mi propio medio. Perdón. ¿Qué pasó? Voy a comentarles algo muy importante. Cuando comenzó el proceso de liberación, recuerdo tanto una noche del 12 de enero, 13 de enero del 2012, 13 de enero del 2012, llego y me postro al pie de la cama, 11 de la noche, y comienzo a pedirle al Señor que por favor me liberara por completo, que no quería seguir viviendo esa vida que yo llevaba. Duré pidiéndole al Señor y postrado al pie de la cama aproximadamente de 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, arrodillado toda la madrugada, la pasé pidiéndole a Dios que por favor me liberara, que no quería seguir en la misma condición. 6 de la mañana, antes de pararme del lugar donde estaba, recuerdo tanto que la última frase que le digo al Señor: Señor, si tu voluntad es de que yo cambie, aunque me duela, por favor hágalo. Entonces transcurrieron las horas y llegaron las 11 de la noche del otro día, mi hermano, ocurrió algo inesperado, porque cuando ya estamos buscando para recostarnos, para dormir con mi esposa, apago los bombillos y siento que algo entra a la casa y comienza a perturbar el ambiente. Cuando eso comienza a perturbar el ambiente, yo me paro rapidito y llamo a mi esposa, le digo: mami, ore porque algo está pasando en el ambiente. Ella se levanta y me pregunta: ¿qué está pasando? ¿Qué está mirando? Y entonces no sé explicarle lo que estaba aconteciendo, pero sí sentía que el ambiente se tornaba muy pesado. Y así que comenzamos a orar y ella trata de prender el bombillo, pero yo no la dejo por el temor que hay en mi corazón. No la dejo, digo: no, no lo prenda. Y entonces ella, como puede, toma las llaves que estaban montadas encima del armario y se las da a la niña para que la niña vaya y llame a mi mamá. Y así que cuando la niña va y logra abrir la puerta, yo me adelanto y salgo corriendo de la casa, Sí, sin saber para dónde iba, sin saber qué podía ocurrir en la calle, sino que salgo corriendo, pero mi mentalidad es llegar a un lugar para refugiarme. claro. Pero en medio del proceso que voy yo corriendo,
Dios, digo que fue Dios porque no pudo haber sido otra persona. Dios tomó mi cuerpo y lo volteó y no fui a dar al lugar donde pensaba yo ir, sino que fui a dar al lugar a la casa de mi hermana, la mayor. Ella es cristiana, para la gloria y la honra del Señor. Yo voy a la casa de ella y comienzo a tocar la puerta, ella comienza a responder quién es, entonces le hablo, soy yo, me abre la puerta y cuando entro a la casa siento que entran varias personas atrás de mí. Y cuando yo siento que entran aquellas personas, trato de devolverme e irme porque miré que alguien más estaba adentro. Y así que mi cuñado me sostuvo, cerró la puerta y comenzaron a orar dentro de aquel lugar. Comenzaron a orar, comenzaron a orar. En ese preciso momento iban pasando dos personas que estaban postuladas a ser pastores y comenzaron a llamarle y a preguntarle qué estaba pasando y ella les decía, mi hermano está mal. Y cuando ellos se pararon por la ventana, comenzaron a orar, comenzaron a interceder, me me fui calmando, pero hasta hoy le pregunto a mi esposa qué tantas personas habían dentro del lugar, porque yo sentía que había una cantidad de gente impresionante. Pero mi esposa me dice, no, lo único que estaban era ellos y yo que estaba con usted ahí. Gracias a Dios, Dios comenzó a hacer una obra muy especial en aquel momento, comencé a hacer, desde ahí fue la finalización del proceso de liberación. Me acordaba en ese momentico que estaba ahí de las palabras que le había dicho al Señor en la madrugada. Si es su voluntad de que yo cambie, aunque me duela, por favor hágalo. Y pastor, así que ese día estoy yo ahí, me quedo dormido en las piernas de mi esposa y cuando me levanto, 6:30 de la mañana, estoy recostado en la cama. No sé a qué hora me pasaron a la cama, pero me levanté poposeado, orinado y vomitado sin darme de cuenta y un dolor en el cuerpo impresionante que yo no entendía qué había pasado. Traté de bajarme de la cama, pero no pude, me fui, me desplomé al piso y como pude llegué arrastrándome hacia la ducha, abrí la llave de la ducha, que me cayera el chorro de la ducha encima para poder sentir alivio al dolor de todo el cuerpo que sentía y desde ahí hizo Dios su obra y hasta hoy nunca más volví a consumir droga. De la adicción a la restauración, un testimonio de vida de Ricardo que nos visita en este espacio, en este podcast, y que es un espacio de bendición para cada uno de nosotros, que escuchar Gloria al las Señor. obras maravillosas de Dios, lo que hace Dios en la vida de un hombre, lo que hace Dios en la vida de cada persona que se dispone para ser restaurada, para ser liberada. No sé qué situaciones tú puedes estar viviendo, una adicción a droga, alcohol o cualquier situación que estés viviendo hoy, experimentando hoy, hay esperanza. Hay esperanza para que tu vida sea restaurada, hay esperanza para que tu esposo, tus hijos, ¿sí? Tu hogar sea restaurado. Y es importante resaltar, como tú dices, el papel, la función que juegan los hijos, porque luego que vino Andrés, luego tuviste una tercera niña, ¿no? Gloria Cuando al ya Señor. llega la tercera, ¿cómo está la situación? Bueno, la gloria es para nuestro Rey. Sí, cuando ya llega la niña, la última, ya estaba yo pasando el proceso porque no quería que mis hijos crecieran viendo una imagen distorsionada, porque yo les daba a entender a ellos de que habían cosas que no eran muy buenas, pero yo estaba practicando lo malo. Entonces no quería que ellos fueran creciendo y miraran a su padre en esa condición. Eso fue lo que me llevó a pedirle mucho a Dios y la perseverancia de mi esposa, porque ella tampoco quería que su esposo creciera dándole un mal ejemplo a nuestros hijos. Wow, importante esa parte. Ahora, ¿cómo empieza tu proceso de servicio a Dios? Sí, porque me estás contando que tu esposa es cristiana, es creyente, y Dios te empieza a restaurar. ¿Cómo es ese proceso para el servicio a Dios, para honrar a Dios? Bueno, cabe resaltar de que hubieron muchos siervos muy pendientes de mi restauración, muchos siervos pendientes de mi formación. El pastor Espíritu Diápara, lo bendigo en el nombre de Jesús, porque siempre estuvo pendiente, al igual que nuestro apóstol Omar,
el pastor Guasa, que no se puede quedar atrás, y finalizando nuestro pastor Wilber Garcés, que es la persona que hoy es mi pastor, que también estuvo en ese proceso y en mi ayuda a mi crecimiento espiritual. Le doy gracias al Señor porque hoy, para la gloria y honra de Él mismo, estoy sirviendo la iglesia Templo de Belén desde hace aproximadamente 18, 19 años, sirviéndole a Dios juntamente con mi esposa, que nunca miró hacia atrás, nunca retrocedió, siempre estuvo firme, siempre estuvo fiel, sirviéndole a Dios, y eso cada día, al yo mirar su perseverancia, me motivaba a seguir sirviendo y a estar firme con el Señor. Sí, una mujer sabia, Gloria a Dios. una mujer que se dejó guiar por Dios, porque no es fácil, como mencionaba anteriormente, no es fácil, pero fue una mujer que le creyó a Dios, Amén, una amén. mujer que creyó a las promesas de Dios, porque no cualquiera va a quedarse tantos años soportando o sobrellevando esa situación tan difícil, Tremendo. pero ella le creyó a Dios, ¿sí? Así que, mujer, no sé tú qué estés viviendo, pero si Dios te ha dado una promesa de salvar, de rescatar, de restaurar tus hijos, restaurar tu hogar, restaurar tu esposo, si Dios te ha dado una promesa, una palabra, confía, espera en Él y haz lo correcto, haz lo que Él te ha llamado a hacer. Sigue orando, sigue creyendo, sigue confiando, aunque vengan fuertes vientos, aunque vengan circunstancias difíciles, pero si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Sí, Amén. ahora, Ricardo, queremos que tú nos puedas dar un consejo a aquellas personas que están experimentando en este momento una adicción, bien sea el consumo de la droga, consumo de alcohol, sí, pero sobre todo a eso que tú viviste. ¿Qué consejo puedes darle a aquellos que están luchando pero no pueden salir? Algunos quieren salir, pero les es difícil porque es algo que está arraigado en su ser, en su cuerpo. ¿Qué consejo le puedes dar a ellos? Como también qué consejo a las familias de estas personas. Bueno, gloria al Señor. El consejo que yo puedo darle a los jóvenes y a cada una de aquellas personas que hoy están involucrados en ese mundo, porque es un mundo diferente al cual estamos viviendo ahora, que hay esperanza. Hay esperanza. La esperanza que nosotros podemos encontrar está en Jesucristo. Y Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. No hay nada más hermoso que pedirle a Dios con corazón sincero, queriendo la persona o el joven, el adulto o aquella mujer que quizás, porque hay mujeres que también están viviendo vidas como esa, no hay nada más hermoso que levantar la voz al cielo y decirle: Señor, ayúdame, ayúdame. Dios no va a dejar morir a ninguno de aquellas personas que están viviendo esa vida en la condición en la cual están. Así que la única esperanza que nosotros podemos encontrar hoy está en los brazos de Jesucristo. Y aquellas familias las cuales quizás estén viviendo situaciones como esa, de un ser querido que está involucrado en aquella droga, confíen en el Señor también. Confíen en el Señor, ese es el único consejo que les puedo darle. No puedo decirle que una persona que quizás no conozca al Señor pueda darle un buen consejo, pero acérquese a alguien sabio que conozca de Cristo y que haya vivido experiencias como esta. Esa persona le dará un buen consejo porque sabe de a dónde Dios lo sacó. Amén. Dios me le bendiga. Gracias, Ricardo. También quiero resaltar, honrar el nombre del Señor porque Ricardo, él y la esposa, Gloria a hoy Dios. día, para gloria de Dios, son usados para restaurar hogares, son usados para restaurar parejas, para restaurar matrimonios. En medio de todo lo que ellos vivieron, Dios los usa como un instrumento de edificación. Y quiero que brevemente él nos pueda comentar cómo ha sido esa experiencia de ser instrumentos de Dios para edificar, para el descendiente. Bueno, esa experiencia ha sido muy especial, muy bonita, por lo que nunca pensamos estar viviendo esa vida. Nunca pensamos nosotros estarle compartiendo de a otro experiencia que nosotros vivimos, pero de la experiencia se aprende. Se aprende, comenzamos nosotros a recibir charlas porque nos hicieron la invitación un día. Fuimos a recibir charlas, pero no mirábamos cambio en nosotros. Yo por lo menos en lo personal dije: yo no sigo, no sigo, pero mi esposa alentándome como siempre. Sigamos, sigamos, quizás Dios tenga algo muy especial para nosotros. Y seguimos asistiendo, viendo las charlas de pareja.
Y cuando comenzaron a escuchar parte del testimonio que nosotros habíamos vivido, sin nosotros darnos de cuenta, ya nos tenían escogido para profesores y dictar charla de pareja. Esa es la labor la cual Dios nos tiene haciendo el día de hoy. Así que ustedes, parejas, si están viviendo una situación quizás difícil, pongan primero la confianza en Dios y como les decía hace un momento, búsquense a alguien que les pueda darle un buen consejo, porque aún hay personas que dan buen consejo, personas conocedoras de la palabra o personas temerosas del Señor. Así que les animo a buscar de Dios, que es lo más importante y lo más específico para que nuestra vida sea diferente, sea cambiada y sea correcta, están en los brazos del Señor. Así es. Gracias, Ricardo, por Gloria a este Dios. espacio, Sí, este Señor, tiempo. gracias a Dios usted, te mi pastor. bendiga. Gracias a ustedes. Recordarles el próximo episodio de Detrás de Personajes con Iván Riasco. Y si este espacio, este tiempo ha sido de ilusión para ti, quiero que compartas este video. Comparte este video con muchas personas que sé que lo necesitan y que va a ser de gran ayuda. Dios te bendiga, rica y fuertemente. Esto es Detrás del Personaje con Iván Riasco.